Todo pasa por algo. Sabiduría budista para la vida. Hay momentos en la vida en los que todo parece carecer de sentido. Los planes se desmoronan, las relaciones se desvanecen, los caminos se cierran y el sufrimiento se instala en el alma como una sombra persistente. En esos instantes, la mente humana busca desesperadamente una explicación. ¿Por qué me sucede esto? Sin embargo, en la profundidad de la enseñanza budista hay una verdad silenciosa que cambia por completo la perspectiva. Nada ocurre por casualidad. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene en sí misma una semilla de sabiduría que puede florecer si la conciencia está despierta. El Buda enseñó que todo está interconectado. Cada causa genera un efecto, y cada efecto nace de causas que muchas veces desconocemos. Este principio, conocido como Pratyasamutpada o origen dependiente, nos invita a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos. No existen hechos aislados ni coincidencias. El universo entero danza en una armonía invisible, donde cada movimiento tiene su propósito. Comprender que todo pasa por algo no significa resignarse al destino, ni adoptar una pasividad ante la vida. Significa observar con serenidad, aceptar con conciencia y aprender de cada situación con humildad. Lo que el ego interpreta como pérdida, el espíritu reconoce como liberación. Lo que parece un obstáculo, a menudo es una puerta. Lo que parece el final, puede ser el inicio de un despertar más profundo. En este viaje interior que exploraremos a lo largo de este texto, recorreremos 5 grandes enseñanzas del budismo que revelan cómo cada evento de nuestra existencia, desde las lágrimas hasta las victorias, forma parte de un tejido espiritual más amplio. Aprenderemos a soltar la resistencia, a confiar en el flujo natural de la vida y a descubrir que detrás de cada por qué hay un silencioso para qué que el alma debe comprender. La causa y el efecto, el universo. Nunca se equivoca. El principio de causa y efecto, conocido en el budismo como karma, no es un sistema de castigos ni recompensas, sino una ley universal de equilibrio. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos deja una huella en el tejido del tiempo. Esta huella, tarde o temprano, regresa a nosotros en forma de experiencia. No se trata de una justicia punitiva, sino de una oportunidad para aprender, sanar y evolucionar. Cuando comprendemos esto, la idea de que todo pasa por algo cobra una nueva dimensión. No se trata de azar, sino de consecuencia. Si una relación se rompe, si un proyecto fracasa o si una puerta se cierra, el universo no está actuando contra nosotros. Está reflejando algo que necesita ser visto o transformado dentro de nosotros. El Buda decía, no hay fuego como la pasión, no hay cadena como el odio, no hay red como la ilusión. Todo lo que vivimos externamente es el reflejo de una red interna tejida por nuestras propias acciones y pensamientos. Si sembramos compasión, cosecharemos serenidad. Si alimentamos la ira, recogeremos conflicto. Si cultivamos la sabiduría, la vida misma nos mostrará su claridad. Pero el karma no es estático. La belleza de esta ley es que puede ser comprendida, redirigida y purificada. Cada acto consciente que realizamos tiene el poder de transformar las semillas kármicas del pasado. Cuando dejamos de actuar desde la inconsciencia y comenzamos a actuar desde la comprensión, el ciclo del sufrimiento empieza a disolverse. El sufrimiento, según el budismo, nace del apego, del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos controlar, retener, forzar, decidir cuándo y cómo debe suceder cada cosa. Sin embargo, el universo no se rige por nuestros caprichos, sino por un equilibrio más amplio que busca nuestra evolución. A veces, lo que pedimos no nos llega, porque aún no estamos listos para sostenerlo.
Otras veces, lo que perdemos es justamente lo que nos estaba alejando del camino de nuestra iluminación. Cuando la mente se abre a esta comprensión, deja de culpar y comienza a observar. Ya no se pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple transformación mental convierte el dolor en sabiduría y la confusión en claridad. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Desde la superficie parece que ha desaparecido, que ha muerto, pero en realidad está germinando en la oscuridad, preparándose para brotar. Así también actúan las leyes del universo. Muchas veces, el crecimiento ocurre en silencio, en momentos en los que creemos que todo está perdido. El karma no es un enemigo, sino un maestro. Nos muestra con precisión aquello que aún debemos comprender. Cada persona que encontramos, cada circunstancia que enfrentamos, es una lección disfrazada. Algunos llegan para enseñarnos amor, otros para mostrarnos paciencia, algunos para despertarnos del sueño del ego. El budismo nos invita a mirar estas experiencias con gratitud, incluso cuando duelen, porque detrás de cada pérdida hay una liberación, detrás de cada cierre hay una enseñanza, detrás de cada lágrima hay un despertar que la mente aún no comprende, pero el alma sí. Aceptar que todo pasa por algo no es una creencia ingenua, sino una forma profunda de confiar en la sabiduría cósmica. Es rendirse, no por debilidad, sino por entendimiento. Es mirar el caos y decir, aunque no lo entienda ahora, sé que esto también tiene sentido. Y cuando esa aceptación florece, la vida comienza a mostrarnos su armonía. Las piezas del pasado encajan, las heridas se transforman en fuerza, y lo que antes parecía injusto se revela como necesario. Así es el camino del despertar. No se trata de evitar el dolor, sino de comprenderlo. No de controlar el destino, sino de alinearse con él. Porque cuando el alma entiende la ley de causa y efecto, ya no teme al cambio, ni al tiempo, ni a las pérdidas. Sabe que todo lo que llega y todo lo que se va forma parte de un orden divino que nunca se equivoca. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista que transforma el alma y libera la mente. La impermanencia, nada dura, todo enseña. Una de las enseñanzas más profundas y liberadoras del budismo es la comprensión de la impermanencia, conocida como anicca. Todo lo que existe, cada pensamiento, cada emoción, cada relación, cada respiración, está en constante cambio. Nada permanece igual por mucho tiempo. Todo nace, se transforma y desaparece. Esta verdad, aunque puede parecer dura o incluso triste para la mente que busca seguridad, es en realidad la llave de la libertad interior. Cuando uno comprende que nada dura para siempre, deja de resistirse al flujo natural de la vida y comienza a vivir con una ligereza que roza lo sagrado. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un universo que cambia segundo a segundo. Las estaciones pasan, los cuerpos envejecen, los sentimientos se transforman, las circunstancias se desvanecen. Sin embargo, la mente humana, condicionada por el miedo a la pérdida, intenta fijar lo que por naturaleza es móvil. Queremos que las cosas buenas duren eternamente y que las malas desaparezcan de inmediato. Pero esa lucha contra la realidad solo produce sufrimiento. El Buda enseñó que la raíz del dolor no es el cambio, sino el apego. Sufrimos no porque las cosas terminen, sino porque nos negamos a aceptar que todo cambia. Imagina por un momento que la vida fuera estática, que nada se moviera, que no existiera transformación. Sería como un río detenido, un agua muerta sin oxígeno ni vida. La belleza de la existencia radica precisamente en su movimiento. Cada final contiene un principio, cada pérdida abre un espacio,
Cada muerte anuncia un renacimiento, pero el ego teme ese proceso porque no puede controlarlo. Quiere estabilidad, quiere certeza, quiere permanencia. Sin embargo, el universo no obedece al ego, obedece a la ley del fluir, y ese fluir es lo que mantiene viva la armonía de todo lo que existe. Cuando comprendemos la impermanencia, nuestra relación con la vida cambia radicalmente. Dejamos de aferrarnos a las personas como si nos pertenecieran. Dejamos de temer a los finales como si fueran castigos y empezamos a verlos como parte de un ciclo más amplio. Cada momento se vuelve precioso precisamente porque es irrepetible. La flor que hoy contemplas, mañana se habrá marchitado. La sonrisa que hoy recibes no volverá a ser exactamente igual. El amanecer de hoy no se repetirá jamás. Entender eso no debería entristecernos, sino despertarnos. Debería impulsarnos a vivir con atención plena, a saborear cada instante con gratitud. Los monjes budistas suelen meditar sobre la muerte, no como una práctica morbosa, sino como una herramienta para valorar la vida. Al recordar que todo es transitorio, se disuelven las ilusiones de control y posesión. Uno empieza a vivir con una conciencia más clara de la fragilidad de todo, y esa conciencia trae humildad y compasión. Cuando aceptamos que nosotros mismos somos impermanentes, dejamos de actuar desde el egoísmo y comenzamos a actuar desde la comprensión de que este cuerpo, este nombre, esta historia, son solo manifestaciones pasajeras de una realidad mucho más vasta. La impermanencia no solo se aplica a las cosas externas, sino también a los estados internos. Las emociones, por ejemplo, son olas que suben y bajan. Cuando sentimos tristeza o ansiedad, creemos que ese estado durará para siempre, pero si observamos con paciencia, notaremos que también se disuelve. Lo mismo ocurre con la alegría o la euforia. Nada es fijo, ni siquiera nuestra identidad. Cambiamos constantemente. Lo que éramos ayer ya no somos hoy. Cada día morimos un poco y renacemos un poco. La mente que no entiende esto se aferra a sus propias formas antiguas, teme soltar y por eso sufre. En la práctica budista, meditar sobre la impermanencia tiene un propósito profundo: destruir la ilusión del yo permanente. El ego se construye sobre la idea de que yo existo de manera estable, con una identidad fija y sólida. Pero cuando observamos de cerca, vemos que ese yo cambia a cada instante. Las células del cuerpo se renuevan, los pensamientos aparecen y desaparecen, las emociones fluyen como ríos. Entonces, ¿qué es lo que realmente permanece? El budismo enseña que lo único constante es el cambio mismo, y aceptar eso es abrazar la esencia de la vida. Sin embargo, aceptar la impermanencia no significa volverse indiferente o frío. No se trata de no sentir o no amar, sino de amar con plena conciencia de que todo lo que amamos está destinado a transformarse. Es un amor sin apego, un amor libre, que no exige que el otro permanezca igual para hacernos felices. Cuando amamos así, nos liberamos del miedo a perder, porque comprendemos que nada se pierde verdaderamente, solo cambia de forma. Las personas que amamos pueden partir, pero su esencia sigue viva en nuestras memorias, en nuestras acciones, en la energía que compartimos. Nada desaparece, todo se transforma. Hay una historia zen que ilustra perfectamente esta enseñanza. Un maestro y su discípulo caminaban juntos cuando vieron una flor silvestre al borde del camino. El maestro se detuvo, la observó con atención, respiró su fragancia y luego siguió caminando sin arrancarla. El discípulo, sorprendido, le preguntó por qué no la había tomado como ofrenda. El maestro sonrió y dijo: «Porque ya me la ha dado toda». En esa respuesta está contenida la sabiduría de la impermanencia. Todo lo que necesitamos ya está en el presente. No hace falta poseer para disfrutar.
No hace falta retener para amar. La verdadera plenitud surge de contemplar sin apropiarse. La resistencia al cambio es una de las causas principales del sufrimiento humano. Queremos que los hijos no crezcan, que las parejas no cambien, que los amigos no se alejen, que los cuerpos no envejezcan. Pero todo eso forma parte del movimiento natural de la existencia. Cuando nos oponemos a él, nos desgastamos. Cuando fluimos con él, nos fortalecemos. La vida no nos pide que controlemos, sino que comprendamos. No nos exige que retengamos, sino que acompañemos. Cada etapa tiene su propósito. Cada transformación tiene su enseñanza. La impermanencia también es la base de la esperanza, porque si nada dura para siempre, tampoco el dolor es eterno. Los momentos difíciles, las caídas, las pérdidas, los duelos, también cambian. Todo pasa. La mente sufre porque cree que el sufrimiento se quedará, pero en realidad la tormenta siempre termina. Así como el invierno cede ante la primavera, el corazón también renace después de sus propias noches oscuras. Por eso, cuando uno entiende profundamente la impermanencia, deja de desesperarse en medio de las crisis. Aprende a esperar con serenidad, sabiendo que todo pasa, incluso aquello que parece insoportable. El Buda usó una metáfora sencilla pero poderosa para explicar esta verdad. Dijo que la vida es como una gota de rocío en la punta de una hoja al amanecer. Brilla por un instante con la luz del sol y luego desaparece. No hay tristeza en esa desaparición, solo belleza en su breve existencia. Así también somos nosotros, efímeros, pero llenos de significado. Cada segundo de vida es un milagro que no se repetirá, una oportunidad única para despertar, agradecer y aprender. La comprensión de la impermanencia también cambia la forma en que enfrentamos las pérdidas. Cuando alguien muere o se aleja, la mente se aferra al vacío que deja, pero si miramos desde una perspectiva más amplia, entendemos que la energía de esa persona no se extingue, solo se transforma. En el universo nada se pierde, solo cambia de estado. El cuerpo muere, pero la esencia, la conciencia, continúa su viaje. Esta visión no elimina el dolor, pero le da sentido. En lugar de preguntarnos ¿por qué tuvo que irse?, aprendemos a decir gracias por lo que fue, por lo que me enseñó y por lo que me dejó. Vivir conscientes de la impermanencia nos vuelve más humildes y compasivos. Sabemos que lo que tenemos hoy puede no estar mañana. Por eso tratamos de cuidar más, de escuchar más, de amar mejor. Cada encuentro puede ser el último, cada palabra puede ser la última que alguien escuche. Esa conciencia nos invita a vivir con atención, con bondad, con presencia. No se trata de vivir con miedo a perder, sino con gratitud por tener. Porque el momento presente es lo único que realmente poseemos, y dentro de él está toda la eternidad. En la práctica meditativa, contemplar la impermanencia ayuda a soltar la identificación con los pensamientos. Cuando observamos que un pensamiento surge y desaparece, comprendemos que la mente no tiene sustancia fija. Entonces, dejamos de creer todo lo que pensamos. Descubrimos un espacio interior de calma desde el cual podemos mirar los movimientos de la mente sin quedarnos atrapados en ellos. Ese espacio es la verdadera libertad. En él nada nos amenaza, porque sabemos que todo lo que llega también se irá. La impermanencia, por tanto, no debe verse como una enemiga de la felicidad, sino como su fuente más pura. Solo cuando aceptamos que todo pasa, podemos disfrutar plenamente de lo que está. Solo cuando reconocemos que todo se mueve, aprendemos a fluir. Solo cuando entendemos que nada nos pertenece, descubrimos la riqueza de la no posesión. La alegría más profunda no nace de tener, sino de ser. Y ser es estar presente, abierto al cambio, en paz con el flujo de la vida. Cada amanecer nos recuerda que la noche terminó,
Cada respiración nos enseña que algo muere y algo nace. Cada lágrima que cae prepara el terreno para una nueva sonrisa. La impermanencia es la esencia de la existencia, y resistirse a ella es resistirse a vivir. Cuando abrazamos el cambio con serenidad, cuando permitimos que la vida siga su curso sin interferir con miedo, descubrimos que nada realmente se pierde. Todo forma parte de una danza infinita de transformación. Así, cuando algo se termina, un amor, una etapa, un sueño, no debemos verlo como un castigo, sino como una invitación a crecer. El universo nos quita lo que ya cumplió su propósito para abrir espacio a lo nuevo. Pero el ego, aferrado al pasado, no quiere soltar. Se aferra a la seguridad de lo conocido, aunque duela. La mente dice, quiero que todo siga igual, pero el alma susurra, confía, hay algo más grande esperándote. Y es cuando escuchamos ese susurro que realmente despertamos. Aceptar la impermanencia no es rendirse, es comprender, es mirar el flujo de la vida y decir, todo cambia, y eso está bien. Es confiar en que cada transformación, por más dolorosa que parezca, tiene un propósito oculto. Es permitir que la corriente nos lleve sin miedo, sabiendo que incluso cuando parece que nos arrastra, en realidad nos está guiando hacia una versión más profunda de nosotros mismos. En el corazón del budismo, aceptar la impermanencia es despertar a la verdad última, que no hay nada que temer, porque nada se pierde. La vida y la muerte son solo dos lados del mismo río. Lo que hoy llamamos final, mañana será comienzo. Lo que hoy parece vacío, mañana será plenitud. La existencia es un flujo continuo de nacimientos y disoluciones, y nuestra tarea no es detenerlo, sino comprenderlo, acompañarlo y agradecerlo. Si logras ver cada cambio con ojos de aprendiz, cada pérdida con gratitud, cada final con esperanza, entonces habrás entendido el secreto de la impermanencia. No necesitas controlar la vida, solo estar presente en ella. No necesitas temer al paso del tiempo, solo aprovechar cada instante como una oportunidad sagrada para amar, servir y despertar. La belleza está en el movimiento, y el movimiento es la vida misma, porque, al final, nada es permanente, ni siquiera el sufrimiento. Todo lo que sube baja, todo lo que nace muere, todo lo que duele sana. El río sigue fluyendo, y nosotros con él. Esa es la enseñanza. Nada dura, todo enseña, y cuando lo comprendemos, la vida deja de ser una cadena de pérdidas para convertirse en una danza de aprendizajes. En ese momento dejamos de vivir con miedo y empezamos a vivir con sabiduría. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir aprendiendo sobre cómo las enseñanzas budistas pueden ayudarte a vivir con más paz, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos caminando juntos, descubriendo la serenidad que nace cuando comprendemos que todo pasa, pero nada se pierde. El desapego y la libertad interior. Soltar para encontrarse. El desapego no significa indiferencia, ni frialdad, ni falta de amor. Significa amor sin posesión, entrega sin dependencia, presencia sin exigencia. El desapego es una de las enseñanzas más transformadoras del budismo porque nos libera de la prisión más profunda en la que el ser humano puede encontrarse, la necesidad de controlar. La mente condicionada quiere dominar el curso de la vida. Quiere asegurarse de que las personas se queden, que las circunstancias no cambien, que las cosas sucedan de acuerdo con sus deseos. Pero la vida, como una corriente poderosa, nunca se somete a la voluntad del ego. Cuanto más intentamos aferrarnos, más sufrimos. Cuanto más soltamos, más fluimos con la corriente natural del universo. Esa es la paradoja de la libertad interior. Solo se alcanza cuando dejamos de intentar poseer. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego, taña.
El deseo de que las cosas sean diferentes a como son, la sed insaciable de permanencia, placer y control. Esa sed nos encadena. Cuando nos apegamos a una idea, a una persona, a un resultado, perdemos nuestra paz porque nuestra felicidad depende de algo externo que inevitablemente cambiará. El apego es una ilusión, una trampa de la mente que busca seguridad donde no la hay. Creemos que si retenemos algo, evitaremos el dolor, pero lo único que hacemos es prolongarlo. Lo que no soltamos termina pesando. Lo que intentamos mantener por la fuerza termina escapando por la ley misma de la impermanencia. Aprender a desapegarse es un acto de madurez espiritual. No se logra de un día para otro, porque el apego nace del miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a no ser suficiente sin aquello a lo que nos aferramos. Por eso, el primer paso hacia el desapego no es negar el miedo, sino observarlo, verlo con compasión, comprenderlo, abrazarlo. El miedo solo desaparece cuando lo miramos con conciencia. Entonces empezamos a entender que el verdadero vacío no está en perder cosas, sino en no conocerse a uno mismo. Nos llenamos de posesiones, de personas, de actividades, tratando de llenar un hueco interior que ninguna de ellas puede colmar. Solo cuando aprendemos a estar en silencio con nosotros mismos, comprendemos que el vacío que tanto temíamos estaba lleno de presencia. Soltar no es huir, ni despreciar, ni cortar con violencia. Soltar es permitir, es aceptar que cada cosa tiene su ciclo, cada relación su tiempo, cada experiencia su propósito. Es dejar de empujar lo que ya no quiere moverse, dejar de retener lo que ya ha cumplido su función. La vida fluye en ciclos de apertura y cierre, de expansión y contracción, y resistirse a esos movimientos es resistirse a la vida misma. Cuando soltamos, no perdemos, simplemente creamos espacio para que lo nuevo entre. Pero el ego no quiere espacio, quiere certeza. Por eso sufre, porque donde hay espacio hay incertidumbre, y donde hay incertidumbre hay transformación. Sin embargo, esa transformación es la puerta al despertar. El desapego es, en esencia, una forma de confianza. Es decirle a la vida, sé que todo lo que me corresponde vendrá, y todo lo que deba irse, se irá, y en ambos casos estaré en paz. Esa actitud de entrega no nace de la pasividad, sino de la sabiduría. Es el fruto de comprender que la existencia no gira en torno a nuestros deseos personales, sino a un orden más vasto que vela por nuestra evolución. Lo que se va, enseña. Lo que se queda, fortalece. Lo que no llega, protege. La mente no siempre entiende esto, pero el corazón que ha aprendido a confiar lo siente profundamente. En el camino del desapego hay lágrimas, porque soltar duele. Duele dejar ir una relación, un sueño, una etapa, una imagen de uno mismo, pero ese dolor es purificación, es la resistencia rompiéndose, es la ilusión desmoronándose para que la verdad emerja. El Buda nunca prometió una vida sin dolor, pero enseñó cómo dejar de sufrir innecesariamente. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos al cambio, cuando nos negamos a aceptar lo que es. El desapego, en cambio, es aceptación profunda. No lucha contra la realidad, la abraza. Y en esa aceptación, la mente se calma, el corazón se aligera y el alma se expande. En la práctica, desapegarse implica observar la mente y sus patrones de apego. Cada vez que decimos, necesito esto para ser feliz, estamos creando una atadura. Esa atadura puede ser hacia una persona, una idea, un objeto, un logro o incluso una emoción. Pero cuando nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no depende de nada externo, empezamos a liberarnos.
La dicha no está en tener, sino en ser. No está en poseer, sino en experimentar con conciencia. No está en retener, sino en fluir. El Buda decía, la felicidad nunca disminuye cuando se comparte. Y eso solo es posible cuando no hay apego, porque el apego acumula, mientras que el amor desapegado entrega. El amor desapegado es uno de los estados más elevados del espíritu. No se aferra, no exige, no manipula. Ama por el simple hecho de amar, sin esperar nada a cambio. Ama porque comprende que la otra persona también es libre, que pertenece al flujo de la vida tanto como uno mismo. Amar desde el desapego es permitir que el otro sea, incluso si eso significa que camine lejos. Es reconocer que el vínculo verdadero no necesita posesión para existir. Es confiar en que lo que es auténtico nunca se pierde. El amor desapegado no se basa en la dependencia emocional, sino en la conexión espiritual. Es un amor que no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Para alcanzar ese nivel de amor hay que enfrentarse al ego. El ego confunde amor con necesidad, cuidado con control, compañía con apego. Dice, te amo, pero en realidad significa, te necesito para sentirme completo. El desapego disuelve esa confusión. Nos enseña a amar sin perdernos, a dar sin vaciarnos, a acompañar sin dominar. Cuando aprendemos a amar así, desaparece la angustia de la pérdida, porque entendemos que el amor verdadero no puede morir. Lo que muere es el deseo de poseer. En los monasterios budistas, los monjes practican el desapego a través de la renuncia. Renuncian a los bienes materiales, a la vida familiar, a los deseos personales, no como una forma de castigo, sino como un ejercicio de libertad. Cuanto menos se tiene, más liviano se camina. Cuanto menos se desea, más se ve. Cuanto menos se teme perder, más profundamente se ama. La renuncia no es una huida del mundo, sino una forma de estar en el mundo sin ser esclavo de él. Todos, de alguna manera, podemos practicar esa renuncia interior, desprendernos de las expectativas, de las comparaciones, de las exigencias. No hace falta vivir en un monasterio para cultivar el desapego, basta con vivir con conciencia. La sociedad moderna, sin embargo, va en dirección contraria. Nos enseña a acumular, a buscar validación constante, a medir el valor propio por lo que tenemos o logramos. Pero mientras más acumulamos, más miedo sentimos, miedo a perder, miedo a no tener suficiente, miedo a no ser reconocidos. Esa es la trampa del apego contemporáneo. Nos promete seguridad, pero nos encadena. El desapego, en cambio, nos devuelve la libertad original. Nos permite disfrutar de lo que tenemos sin esclavizarnos a ello. Nos enseña a valorar sin poseer, a disfrutar sin depender, a compartir sin temer. El verdadero desapego no nos separa de la vida, nos une más profundamente a ella. Cuando soltamos nuestras proyecciones, comenzamos a ver las cosas tal como son, no como queremos que sean. Esa claridad trae paz. La mente deja de pelear con la realidad y empieza a cooperar con ella. Lo que antes era lucha se convierte en aceptación. Lo que antes era pérdida se transforma en aprendizaje. Entonces, descubrimos que la vida nunca nos quita nada realmente. Solo nos pide que cambiemos de forma, que evolucionemos. Hay una enseñanza zen que dice, cuando dejas caer todo lo que no eres, lo que eres aparece. El desapego no consiste en abandonar el mundo, sino en abandonar las ilusiones. No se trata de tener menos, sino de que nada te tenga a ti. Puedes tener una casa, un trabajo, una familia, y aún así vivir en desapego si entiendes que nada de eso define tu esencia. Porque tú no eres lo que posees, eres lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Cuando la identidad deja de basarse en lo externo, la libertad llega naturalmente. Ya no dependes de la aprobación, ni del éxito, ni de la permanencia.
Descubres la quietud interior que no se ve afectada por los movimientos de la vida. Soltar también es un acto de fe. Requiere confianza en que el universo sabe lo que hace. A veces soltamos llorando, sin entender, sintiendo que el vacío nos va a tragar, pero luego, con el tiempo, comprendemos que ese vacío era el espacio necesario para algo más grande. Todo lo que se pierde abre el camino para algo que debe llegar. Cada despedida encierra una bendición oculta. Cada puerta que se cierra es la manera del universo de protegernos de algo que no era para nosotros. El ego llama a eso injusticia, el alma lo llama guía. Cuando uno aprende a soltar, la vida se vuelve ligera, las relaciones se vuelven más sanas, el trabajo más libre, las decisiones más sabias, porque ya no se actúa desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no se busca retener, sino compartir. Ya no se teme perder, porque se comprende que todo lo que verdaderamente pertenece a tu camino no puede irse. El desapego nos enseña a dejar de forzar, a dejar de insistir en lo que no fluye. Nos enseña a reconocer cuando algo ya cumplió su propósito y agradecer antes de cerrar el ciclo. Eso es madurez espiritual, saber cuándo actuar y cuándo dejar ir. Cada vez que soltamos algo, renacemos. Morimos a una versión de nosotros mismos y despertamos a una más libre. El desapego no destruye, purifica. Nos despoja de lo innecesario para revelar lo esencial. Es como quitar el polvo de un espejo. Debajo de las capas de deseo, miedo y control, siempre ha estado la claridad. La libertad interior no se conquista, se revela cuando dejamos de sostener lo que nos ata. Y entonces, en el silencio que queda, descubrimos que lo que buscábamos fuera siempre estuvo dentro. El desapego también nos enseña el arte de no aferrarse a los resultados. Muchas veces, incluso en la espiritualidad, queremos controlar los frutos de nuestras acciones. Practicamos, meditamos, oramos, esperando una recompensa. Pero el Buda enseñó que la verdadera acción es aquella que se realiza sin apego al resultado. Actuar por amor a la acción misma, no por la expectativa de lo que traerá. Cuando dejamos de obsesionarnos con el final, disfrutamos del proceso. La vida entera se convierte en una meditación. El presente deja de ser un medio y se transforma en un fin en sí mismo. En última instancia, el desapego nos devuelve al presente, porque solo aquí nada falta. El pasado ya no puede retenernos, el futuro ya no puede asustarnos. Cuando vivimos desapegados, cada instante es completo. No hay urgencia, no hay ansiedad, no hay carencia. Hay presencia. Y esa presencia es libertad. La libertad de ser quien realmente eres, sin depender de circunstancias externas. La libertad de vivir sin miedo a perder, porque sabes que nada puede quitarte lo esencial, tu conciencia. Comprender el desapego es comprender el corazón del camino budista. Es renunciar a la ilusión de que el mundo debe ajustarse a nuestros deseos. Es aceptar que no tenemos el control y, sin embargo, podemos confiar. Es mirar la vida y decir, no me pertenece, pero la amo. Es entender que la verdadera posesión no está en retener, sino en estar plenamente en cada experiencia mientras dura. Amar sin poseer, vivir sin depender, actuar sin esperar. Ese es el equilibrio perfecto entre entrega y libertad. Cuando alcanzas ese estado, ya nada te domina. Las pérdidas ya no te destruyen. Las ganancias ya no te embriagan. Permaneces sereno en el centro de todos los cambios, observando cómo la vida va y viene, como las olas del mar, sin perder tu esencia. Entonces, lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba, ahora te fortalece. Lo que antes te ataba, ahora te impulsa. Has encontrado la libertad interior.
esa paz profunda que no depende de nada y que nada puede quitarte. Has comprendido que soltar no es perder, sino ganar espacio para lo que verdaderamente importa, el silencio del alma, la claridad del ser, la plenitud de la hora. El desapego no es el fin del amor, sino su forma más pura. Es el amor que no necesita cadenas, el amor que bendice incluso cuando se despide. Es el amor que mira al otro con gratitud y dice, gracias por haber sido parte de mi camino. En ese instante, el corazón se abre, el alma respira y la libertad florece. Porque cuando aprendemos a soltar, descubrimos que nunca tuvimos nada que perder. Todo lo que creíamos nuestro era prestado por la vida para enseñarnos algo. Y lo que realmente somos nunca se puede ir, porque no depende del tiempo, ni del cambio, ni del mundo. Soltar es encontrarse. Porque solo cuando dejamos ir lo que no somos, aparece lo que siempre hemos sido: conciencia pura, amor sin objeto, presencia infinita. Esa es la verdadera iluminación, no acumular más, sino dejar ir lo suficiente hasta quedar vacíos, y en ese vacío descubrir que somos totalidad. Si esta enseñanza sobre el desapego ha resonado contigo y sientes que este mensaje te ayuda a liberarte del peso de lo que ya no te pertenece, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos cómo las verdades del budismo pueden traer ligereza, claridad y libertad al corazón. El dolor como camino al despertar. Aprender a agradecer lo que duele. El sufrimiento es, quizá, la experiencia más incomprendida de la existencia humana. La mayoría de las personas lo rechazan, lo maldicen, huyen de él o intentan anestesiarlo de mil maneras. Pero el budismo enseña que el dolor no es el enemigo, es el mensajero. Es la voz más sincera que la vida utiliza para mostrarnos dónde aún dormimos, dónde todavía nos aferramos, dónde seguimos resistiéndonos al flujo de lo que es. Todo lo que duele tiene una razón, no como castigo, sino como un recordatorio de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser visto, comprendido, liberado. Cuando comenzamos a mirar el dolor desde la conciencia y no desde el miedo, dejamos de sufrir en vano. Empezamos a transformarlo. El Buda dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. En esas pocas palabras está condensada toda una filosofía. El dolor forma parte de la naturaleza de la existencia. Todos lo experimentamos. Es inherente al nacer, envejecer, enfermar y morir. Pero el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a ese hecho, cuando no aceptamos el cambio, cuando queremos que la realidad sea distinta. Esa resistencia es la raíz del sufrimiento humano. Mientras intentemos escapar del dolor o culpar al mundo por él, seguirá persiguiéndonos. Pero cuando lo abrazamos con comprensión, su naturaleza cambia. El fuego que antes quemaba, ahora ilumina. El camino del despertar comienza precisamente cuando dejamos de huir del dolor y decidimos enfrentarlo con presencia. Cada lágrima, cada pérdida, cada decepción contiene una enseñanza oculta. El dolor nos arranca las máscaras, nos desnuda, nos muestra con crudeza dónde está nuestra dependencia, nuestro orgullo, nuestro ego. Nos obliga a mirar hacia adentro, nos enseña lo que el placer no puede enseñarnos, la profundidad del alma. El placer entretiene, el dolor transforma. Solo el dolor nos hace preguntar, ¿quién soy realmente? Cuando la vida nos golpea, el alma despierta. En el silencio de una herida, el ser humano se encuentra con lo esencial. Descubre que no es sus títulos, ni sus logros, ni sus posesiones, ni siquiera sus relaciones. Descubre que detrás de todas las capas del yo hay algo que no puede ser tocado por la pérdida: la conciencia pura. Esa conciencia es lo que el budismo llama la naturaleza búdica.
el núcleo eterno que no cambia, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. El dolor, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un portal hacia lo eterno. Pero para llegar a ese punto, primero hay que atravesar la oscuridad. Hay que permitir que el dolor hable. En la sociedad moderna se nos enseña a evitarlo, a distraernos, a medicarnos, a sustituir una herida con otra emoción más cómoda. Pero cuanto más negamos el dolor, más fuerte se vuelve. Es como una llama que si se tapa, se ahoga un instante, pero luego arde con más fuerza. El sufrimiento no desaparece cuando lo ignoramos. Se transforma en silencio, en ansiedad, en vacío interior. Solo la aceptación lo disuelve. Aceptar el dolor no significa resignarse ni buscarlo deliberadamente, sino reconocerlo como parte de la vida. Significa decir: esto también pertenece. Cada experiencia dolorosa trae una oportunidad de comprensión. Si la aprovechamos, crecemos. Si la rechazamos, se repite. La vida es paciente. Repite las lecciones hasta que aprendemos. A veces, las personas entran en nuestras vidas para mostrarnos heridas antiguas que aún no hemos sanado. Otras veces, las circunstancias nos obligan a soltar lo que creíamos indispensable. Cada pérdida, cada frustración, es una invitación a despertar del sueño del control. El dolor, en su forma más pura, es una energía de transformación. Si la resistimos, se convierte en sufrimiento. Si la abrazamos, se convierte en sabiduría. Los monjes budistas meditan sobre el sufrimiento para comprender su naturaleza. En el momento en que lo observamos sin juicio, sin deseo de que desaparezca, comienza a disolverse. Porque el dolor no quiere castigarnos, quiere mostrarnos. Es la vida diciendo: mira, aquí estás atrapado, aquí aún no has aprendido a amar sin miedo, aquí todavía crees que puedes poseer lo que por naturaleza es libre. El ego interpreta el dolor como fracaso. La conciencia lo reconoce como evolución. Cada vez que algo nos hiere, algo dentro de nosotros muere. Una ilusión, una expectativa, un apego. Y eso es bueno. Es un proceso de purificación. Morimos un poco para renacer más ligeros. El sufrimiento, en ese sentido, es un fuego alquímico que transforma la ignorancia en sabiduría. Por eso, en el budismo, el sufrimiento no se condena, se contempla, porque se entiende que al final, todo lo que nos hiere nos está despertando. Agradecer lo que duele es una de las prácticas más difíciles, pero también más poderosas. La gratitud transforma la percepción. Cuando agradecemos incluso lo que nos causa dolor, estamos afirmando que confiamos en el proceso de la vida. Estamos reconociendo que hay un propósito más allá del entendimiento inmediato. Esa gratitud abre el corazón, y cuando el corazón se abre, el dolor pierde poder. Ya no nos domina, ya no nos define, ya no nos paraliza. Se convierte en un maestro, y como todo maestro, una vez que nos enseña lo necesario, desaparece. El Buda enseñó las 4 nobles verdades, y la primera de ellas dice: la vida contiene sufrimiento. No lo dijo para desanimarnos, sino para mostrarnos el punto de partida. Solo cuando reconocemos el sufrimiento, podemos dejar de ignorarlo y comenzar a transformarlo. La segunda verdad explica que el sufrimiento surge del deseo y del apego. La tercera enseña que hay una salida, y la cuarta muestra el camino, el noble óctuple sendero. Pero antes de liberarnos, debemos mirar el sufrimiento de frente. No hay iluminación sin atravesar la sombra. Nadie despierta sin haber llorado antes. Hay personas que solo descubren su verdadera fortaleza cuando lo pierden todo. Solo cuando la vida los deja sin apoyos externos, encuentran su centro interno. El dolor es ese desierto que quema todo lo falso, todo lo superfluo, todo lo que no pertenece al alma. Y aunque duele caminar por él,
Es el único lugar donde se escucha la voz del silencio, la voz de lo eterno. Por eso, los maestros espirituales dicen que las heridas son puertas. Detrás de cada herida hay una verdad que aún no hemos comprendido. A veces, el dolor nos hace más compasivos. Cuando uno ha sufrido, aprende a no juzgar, comprende la fragilidad de los demás, deja de exigir perfección y comienza a ver humanidad. El sufrimiento bien comprendido nos humaniza, nos hace más amables, más empáticos, más sabios. Nos enseña que todos luchamos con algo, que todos llevamos batallas invisibles. Entonces, dejamos de competir y empezamos a acompañar. Dejamos de condenar y empezamos a comprender. La compasión nace del dolor transformado. En el camino del despertar, no se trata de eliminar el dolor, sino de purificar la mente que lo interpreta. El dolor físico o emocional puede estar presente, pero cuando la mente está libre de resistencia, deja de ser sufrimiento. Se convierte en una sensación más dentro del flujo de la existencia. El Buda comparó el sufrimiento con una flecha. Dijo que el dolor inevitable es la primera flecha, pero cuando reaccionamos con miedo, enojo o rechazo, nos disparamos a nosotros mismos una segunda flecha. Esa segunda flecha es el sufrimiento mental que nosotros mismos creamos. Aprender a recibir solo la primera flecha y soltar la segunda es una práctica de sabiduría. El dolor también tiene la función de hacernos humildes. Nos recuerda que no somos invencibles, que no controlamos todo, que necesitamos soltar la ilusión del dominio. En los momentos de dolor desaparece la arrogancia del ego. Nos volvemos más simples, más sinceros. Aprendemos a pedir ayuda, a rendirnos ante lo que no podemos cambiar. Esa rendición no es derrota, es comprensión. Es reconocer que la vida siempre tiene un propósito mayor que nuestro entendimiento inmediato. Es confiar en que, incluso en el caos, hay un orden oculto. Cuando dejamos de resistir el dolor, algo mágico ocurre. Encontramos paz, incluso en medio del sufrimiento. La mente deja de preguntar ¿por qué a mí? Y empieza a decir gracias por la enseñanza. En ese momento, el dolor se convierte en luz, no porque desaparezca, sino porque deja de ser enemigo. Es como mirar una tormenta y ver su belleza en lugar de temer su fuerza. El dolor, cuando se entiende, se convierte en una fuerza de expansión. Nos abre, nos despierta, nos une con lo divino. Muchas veces el dolor llega cuando nos hemos alejado de nuestro camino. Es la manera del universo de llamarnos de vuelta. Cuando insistimos en direcciones que no son las nuestras, la vida nos detiene, a veces con suavidad, a veces con dureza. No para castigarnos, sino para redirigirnos. Lo que interpretamos como fracaso, en realidad, es una corrección de rumbo. Cada crisis es una invitación a regresar al centro. El dolor es la alarma del alma que nos dice, te estás alejando de tu verdad. Si la escuchamos, sanamos. Si la ignoramos, se repite. Aprender a agradecer el dolor es aprender a confiar profundamente en la vida. Es comprender que todo lo que llega tiene un propósito. Que incluso las pruebas más duras traen consigo semillas de despertar. Que la oscuridad no existe para destruirnos, sino para revelarnos la luz que ya llevamos dentro. El Buda no buscó eliminar el dolor del mundo, sino enseñar a trascenderlo, porque solo quien ha conocido el dolor puede conocer la verdadera paz. En el silencio posterior a una tormenta, uno se da cuenta de que algo ha cambiado, que hay una nueva claridad, una nueva fortaleza, una nueva compasión. Esa es la alquimia del sufrimiento. Convierte el plomo de la desesperación en oro de sabiduría. No hay crecimiento sin crisis, no hay despertar sin caída, no hay luz sin sombra. Todo forma parte del mismo proceso de expansión. Cuando aceptamos esto, dejamos de ver la vida como una serie de castigos o recompensas y la vemos como una escuela sagrada.
El dolor también nos enseña desapego. Nos muestra que nada externo puede darnos seguridad. Lo que hoy nos da placer, mañana puede causarnos tristeza. Lo que hoy nos sostiene, mañana puede desaparecer. Y entonces comprendemos que la única estabilidad está dentro, que la verdadera paz no depende de circunstancias, sino de comprensión. Esa comprensión es la que libera. Cuando uno entiende que el dolor no es enemigo, deja de temerle. Vive con el corazón abierto, sabiendo que incluso lo que hiere también enseña. A lo largo del camino espiritual, muchos maestros han agradecido sus momentos de mayor sufrimiento, porque fueron los que los condujeron al despertar. El Buda mismo solo encontró la iluminación después de atravesar el dolor de su renuncia, su ayuno, su búsqueda desesperada. Jesús, en su cruz, también encontró el sentido más profundo del amor. Toda transformación profunda nace del contacto con el dolor. Es la fuerza que rompe la cáscara del ego para que el alma florezca. Por eso, cuando algo te duela, no huyas. Siéntate contigo mismo, respira y escucha. Pregunta, ¿qué quiere mostrarme esto? Tal vez el dolor te está enseñando a soltar, tal vez a perdonar, tal vez a amar sin condiciones, tal vez a detenerte y mirar dentro. Sea lo que sea, confía en que tiene un propósito. No hay heridas inútiles. Algunas tardan en sanar, pero todas traen un mensaje. Y cuando ese mensaje se comprende, la herida deja de doler. Se convierte en cicatriz, en memoria de sabiduría. El sufrimiento consciente es purificación, no el que se recrea en el drama, sino el que observa sin resistencia. En ese fuego consciente, todo lo falso se quema, solo queda lo verdadero. Por eso, cuando uno atraviesa un gran dolor con conciencia, sale más libre, más despierto, más compasivo. Es como si el alma se expandiera y la mente se hiciera más silenciosa. Porque una vez que has mirado al dolor a los ojos, nada puede asustarte de la misma manera. Y así, poco a poco, aprendemos a agradecer, no solo por lo que es agradable, sino también por lo que duele. Agradecer porque comprendemos que sin ese dolor no habríamos despertado. Agradecer porque cada caída nos hizo más humildes. Cada pérdida nos hizo más fuertes, cada lágrima nos limpió los ojos para ver con más claridad. Cuando el agradecimiento alcanza ese nivel, ya no depende de las circunstancias. Es una gratitud pura, incondicional, que nace del reconocimiento de que la vida siempre sabe lo que hace. Entonces el alma se aquieta, ya no busca escapar del dolor ni aferrarse al placer. Simplemente vive, observa, comprende, y en esa comprensión profunda el sufrimiento se disuelve. Lo que antes era carga se convierte en luz. Lo que antes era herida se convierte en apertura. Lo que antes era temor se convierte en confianza. Porque uno ha entendido que el dolor no vino a destruir, sino a despertar. Si estas palabras te ayudaron a ver tu propio dolor desde otro ángulo, si sientes que algo dentro de ti comienza a sanar al comprender que todo lo que duele también enseña, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos caminando juntos en el sendero de la sabiduría budista, aprendiendo a transformar el sufrimiento en conciencia y el dolor en paz, la confianza en el camino. Todo lo que vivimos nos conduce al despertar. Confiar en el camino es quizás la enseñanza más silenciosa, pero también la más transformadora del budismo. Confiar no es creer que todo será fácil, ni que los eventos se alinearán según nuestros deseos. Confiar es saber, con la serenidad del alma, que todo lo que sucede tiene sentido, incluso cuando la mente no puede comprenderlo todavía. La confianza espiritual no nace de la certeza, sino de la comprensión profunda de que el universo, en su sabiduría infinita, nunca se equivoca. Cada paso, incluso los que parecen en falso, nos lleva exactamente donde debemos estar para aprender.
evolucionar y despertar. El ser humano tiende a dividir su vida en éxitos y fracasos, en victorias y derrotas, en alegrías y dolores. Pero desde la visión del Dharma, esa división es ilusoria. No hay experiencias buenas o malas, hay experiencias necesarias. Lo que el ego considera un fracaso, el alma lo reconoce como un empujón hacia su propósito. Lo que parece pérdida, en realidad, es liberación. Todo lo que ocurre, cada persona que llega, cada despedida, cada obstáculo, tiene una función en nuestro proceso de despertar. El problema es que queremos entender la totalidad de la vida desde la mente limitada del momento presente. Pero la vida es un tapiz inmenso, y nosotros solo vemos los hilos que tenemos delante. Confiar es aceptar que el diseño completo solo se revela con el tiempo. El Buda enseñó que la causa principal del sufrimiento es el deseo, y uno de los deseos más persistentes del ser humano es el de controlar. Queremos saber hacia dónde vamos, anticipar cada giro, entender cada suceso. Pero el camino espiritual exige soltar ese control y caminar con fe, incluso en la oscuridad. A veces, la niebla es parte del proceso. No porque el universo nos oculte la verdad, sino porque debemos aprender a mirar con los ojos del corazón. La confianza no nace de ver el destino, sino de sentir que, aunque no lo veamos, el camino está bajo nuestros pies. El ego necesita garantías. Quiere señales visibles de que todo saldrá bien. Pero la vida no ofrece garantías, ofrece experiencias. Y esas experiencias son los maestros que nos moldean. Confiar es aceptar el misterio. Es saber que lo que llega, llega por algo, y lo que se va, también. Es tener la serenidad de quien comprende que nada ocurre fuera del orden divino. Incluso los desvíos y las pausas forman parte del propósito. En la enseñanza budista se dice que la flor de loto, símbolo de la iluminación, solo crece en el barro. No florece a pesar del lodo, sino gracias a él. Así también nosotros, solo a través de las pruebas alcanzamos la pureza interior. Cuando uno confía, deja de pelear con la vida. La mente, acostumbrada a luchar, comienza a descansar. Ya no necesita resistirse ni manipular. Se abre al flujo natural del universo, sabiendo que cada acontecimiento trae un mensaje. La confianza convierte cada instante en una oportunidad para aprender. Lo que antes generaba ansiedad, ahora genera calma, porque uno comprende que la vida no conspira contra nosotros, sino a nuestro favor. Incluso cuando parece quitarnos algo, en realidad está despejando el camino. Confiar no es pasividad, sino participación consciente. Es actuar desde la comprensión, no desde el miedo. Es hacer lo que está en nuestras manos y soltar lo que escapa a nuestro control. En el Tao, una enseñanza cercana al budismo, se dice: haz tu parte y deja que el Tao haga el resto. Esa es la esencia de la confianza espiritual, equilibrio entre acción y entrega. Si intentamos forzar el curso natural de la vida, nos agotamos. Si dejamos todo en manos del destino sin movernos, nos estancamos. Pero cuando actuamos con conciencia y luego soltamos los resultados, entramos en armonía con el flujo universal. La confianza no se impone, se cultiva, se construye día a día, en los pequeños gestos de aceptación. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de quejarnos, respiramos y decimos: esto también forma parte. Cuando la incertidumbre aparece, en lugar de resistirla, la contemplamos. Cada acto de confianza, por mínimo que parezca, fortalece la fe en el proceso, y esa fe, con el tiempo, se convierte en certeza interior. No una certeza basada en la lógica, sino en la experiencia. La experiencia de haber sobrevivido a la tormenta, de haber encontrado sentido en medio del caos, de haber visto florecer la paz donde antes hubo dolor. El budismo nos enseña que el universo está regido por la ley
de la interdependencia. Nada existe de manera aislada, todo está conectado. Eso significa que cada cosa ocurre por múltiples causas y condiciones. No hay azar, ni coincidencia. Todo lo que vivimos, cada encuentro, cada demora, cada giro inesperado, es el resultado de una cadena de causas que trabajan juntas para nuestro crecimiento. Comprender esto disuelve la ansiedad por el control. Ya no necesitamos entenderlo todo. Solo necesitamos confiar en que lo que ocurre debía ocurrir. La confianza también requiere humildad. Reconocer que la mente humana no puede abarcar la totalidad del misterio de la existencia. El ego cree saber lo que es mejor para nosotros, pero muchas veces sus deseos están guiados por el miedo o la carencia. Lo que pedimos desde el ego puede ser precisamente lo que el alma necesita evitar. Por eso el universo a veces dice no, no porque nos niegue, sino porque nos protege. La confianza profunda nace cuando dejamos de interpretar los no de la vida como castigos y comenzamos a verlos como correcciones amorosas. En los monasterios, los monjes aprenden a confiar en la simplicidad. No planifican más allá del día presente. No se angustian por el futuro, porque comprenden que el futuro no existe más que como proyección mental. Solo este instante es real. Y cuando se está plenamente en el presente, todo lo necesario llega sin esfuerzo. Esa es la magia de la confianza. Cuando uno deja de perseguir, la vida comienza a ofrecer. Lo que antes se buscaba con ansiedad, ahora llega naturalmente. La fe reemplaza al miedo. La calma reemplaza a la urgencia. El Buda enseñó que la raíz de toda transformación está en la comprensión directa, no en la creencia ciega. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad, sino abrirlos de una manera nueva. Es ver la vida con visión más amplia. Es saber que incluso los momentos de oscuridad tienen su propósito, porque sin ellos no podríamos apreciar la luz. La vida, en su sabiduría, alterna los ciclos de claridad y sombra para mantenernos despiertos. Cada etapa, incluso las más dolorosas, nos prepara para algo. Nada se desperdicia. Confiar en el camino también significa confiar en uno mismo, no desde el ego, sino desde la esencia. Confiar en que hay en nosotros una sabiduría más profunda que la mente racional. Esa voz interior, silenciosa pero constante, que nos guía cuando estamos en calma. Esa intuición es el reflejo del universo dentro de nosotros. Escucharla es aprender a vivir desde la armonía. Pero para oírla hay que silenciar el ruido del miedo y de la prisa. Por eso el Buda insistía en la meditación, no como técnica, sino como forma de recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. El miedo al futuro es una de las causas más grandes de la desconfianza. Queremos saber si lograremos nuestras metas, si conservaremos lo que amamos, si evitaremos el dolor. Pero el futuro no está hecho para ser controlado, sino para ser vivido paso a paso. Cuando confiamos, el miedo se disuelve porque comprendemos que no necesitamos conocer el resultado para estar en paz. La paz no está al final del camino, está en cada paso consciente, y cada paso dado con confianza nos acerca más a la sabiduría. En el budismo se dice que el río no tiene prisa, pero aún así llega al mar. Esa metáfora resume el espíritu de la confianza. La vida no necesita acelerarse, solo necesita fluir. Cuando uno camina con fe, sin apuro, sin comparación, sin miedo, el destino llega por sí solo. Y aunque a veces parezca que nos desviamos, cada desvío tiene su razón. Lo que el ego llama retraso, el universo llama sincronía. Cada cosa llega en su tiempo perfecto, ni antes ni después. La confianza también se manifiesta en la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando algo duele, la mente tiende a pensar, esto no debería estar pasando. Pero cuando confiamos, comprendemos que incluso eso tiene un propósito.
Tal vez el dolor vino a fortalecernos, a recordarnos nuestra verdadera fuerza, a despertarnos de una vida mecánica. Cuando la fe se vuelve profunda, uno puede mirar las tormentas con calma y decir, esto también pasará, y cuando pase, entenderé por qué fue necesario. Esa actitud no elimina el dolor, pero lo hace más liviano. El desapego y la confianza son inseparables. Solo quien ha aprendido a soltar puede confiar de verdad. Porque la confianza no consiste en aferrarse a lo que queremos que sea, sino en abrirse a lo que es. Es comprender que el universo no se equivoca, aunque no cumpla nuestros planes. Cada situación tiene su momento, cada persona su papel, cada circunstancia su enseñanza. Y cuando entendemos eso ya no necesitamos forzar nada. La vida se vuelve cooperación en lugar de lucha. El sufrimiento surge cuando creemos que estamos solos, que nadie nos guía, que todo depende de nuestra voluntad. Pero la verdad es que el universo siempre conspira para nuestro crecimiento. Incluso cuando parece que nos deja solos, en realidad nos está enseñando a caminar con nuestras propias piernas. Confiar en el camino es confiar en esa guía invisible, en ese orden silencioso que sostiene todas las cosas. Es saber que, aunque las olas sean altas, el océano siempre nos lleva a puerto. En la meditación, hay un momento en que la mente quiere controlar incluso el silencio, pero cuando uno se rinde, cuando simplemente observa sin intervenir, la quietud aparece por sí sola. Así también en la vida, cuando dejamos de forzar, la armonía se manifiesta. El universo no necesita ser empujado, necesita ser comprendido. La confianza es el estado natural del alma cuando recuerda su conexión con el todo. Con el tiempo, la confianza se convierte en gratitud. Ya no necesitamos entender cada detalle. Basta con sentir que estamos siendo guiados. Ya no pedimos que las cosas sean diferentes. Agradecemos por lo que son. Y en esa gratitud, el corazón se expande. La ansiedad se disuelve. La mente se aquieta y el alma encuentra descanso. Esa es la verdadera libertad. Vivir en paz con lo que es. Confiar también significa perdonarse. A veces cargamos con culpas por decisiones pasadas, por caminos que creemos haber equivocado, pero la confianza nos enseña que no existen los errores, solo los aprendizajes. Todo lo que hicimos, incluso lo que ahora juzgamos como equivocación, fue necesario para traernos hasta este punto. Cada paso, cada desvío, cada caída, formó parte del viaje. Cuando comprendemos eso, nos reconciliamos con nosotros mismos. El perdón florece y la paz interna se instala. La confianza no es una emoción pasajera, sino un estado de conciencia. Es la comprensión profunda de que no hay nada que temer, porque estamos exactamente donde debemos estar. Todo lo que ha sucedido, bueno o malo, ha contribuido a nuestro despertar. Incluso las experiencias más dolorosas fueron piezas necesarias en el rompecabezas de nuestra evolución. Nada fue en vano. Y llega un momento cuando la confianza madura en que ya no pedimos respuestas. Simplemente caminamos. Ya no buscamos controlar, solo observar. Ya no pedimos certezas, solo presencia. La vida se vuelve un acto de fe constante, un diálogo silencioso con el universo donde cada paso es oración. No porque lo entendamos todo, sino porque ya no necesitamos entender. Confiamos, y eso basta. La enseñanza final del budismo no es escapar del mundo, sino vivir en él con comprensión. Confiar en el camino significa aceptar que cada instante, incluso el más pequeño, es sagrado, que cada respiración forma parte del gran diseño de la existencia, que nada falta, que nada sobra, que todo está en su lugar. Y cuando se alcanza esa comprensión, el alma descansa. El miedo desaparece, la urgencia cesa, la mente se disuelve en el silencio del ser. La confianza es la flor más hermosa del despertar. No necesita palabras ni promesas.
se expresa en la serenidad con la que miramos la vida. Cuando confiamos, ya no perseguimos la felicidad, la vivimos. Ya no tememos el futuro, lo abrazamos. Ya no luchamos contra el pasado, lo honramos. Porque sabemos con certeza silenciosa que todo lo que fue y todo lo que será está al servicio de nuestra evolución. Y entonces comprendemos la verdad más profunda de todas. No fuimos nosotros quienes elegimos el camino, fue el camino quien nos eligió. Cada paso, cada experiencia, cada alma que cruzó nuestra vida fue parte de ese llamado. Y cuando respondemos a ese llamado con gratitud y confianza, la vida entera se convierte en una meditación en movimiento. No hay destino final, solo este instante eterno donde todo sucede exactamente como debe. Confiar en el camino es el acto más sublime de rendición y valentía. Es mirar al cielo en medio de la tormenta y saber que incluso las nubes forman parte del paisaje. Es cerrar los ojos y sentir que, aunque no veamos el horizonte, nuestros pies siguen firmes en la senda correcta. Es entregarse a la corriente de la vida con el corazón abierto y decir, no sé a dónde me llevas, pero confío. En esa entrega, la lucha termina, el sufrimiento se disuelve y la paz se revela como lo que siempre fue, nuestro estado natural. Si este mensaje sobre la confianza en el camino resonó contigo y sientes que estás listo para vivir con más calma, gratitud y fe en la vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo la sabiduría budista que nos enseña a fluir con el universo, a soltar el miedo y a descubrir que todo, absolutamente todo, nos conduce al despertar.